Qué honor poder estar aquí y poder tener ya gente aquí presente, ¿no? Es totalmente distinto. Si de pronto me concentro demasiado en la cámara, sepan que es que me estaba acostumbrando a eso las veces que me daban para compartir. Entonces, hoy quiero compartirles el tema acercándolos a Dios. Porque es importante saber cómo compartir de Dios a la gente. Porque hay personas que de pronto dicen, bueno, es que yo no quiero ser imprudente, entonces no le hablo a todo mundo, dejo que mi vida sea el testimonio. Déjense de esas cosas, no anden con que mi vida es... La vida debe de ser el testimonio de las palabras que tú dices. Nunca es, porque si no, entonces yo conozco un chorro de gente que no conoce de Dios, pero que es un buen testimonio. Entonces, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que la vida es el testimonio de las palabras que yo hablo. ¿Quedó claro, verdad? Ok, vamos a orar. Señor Jesús, estamos listos y dispuestos a escuchar la voz tuya en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora sí, abran sus Biblias a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a ver el antecedente, cómo llega Pablo a Atenas, la ciudad de Atenas. Él está primero con Silas en un lugar llamado Filipos, en la región de Tesalónica. Ese es el norte, llegando a Asia, en esa región está. Pero si ustedes recuerdan la historia en capítulo 16, lo meten a la cárcel a Pablo y Silas, donde ellos cantaron y se abrieron las puertas y el carcelero recibió al Señor, todo eso, ya conocen ustedes la historia. Y eso lo metieron a la cárcel porque él decide liberar a una mujer que está endemoniada. Tiene un demonio que la domina y era la adivina de esa región. Por lo tanto, era la que traía el ingreso a la región. Entonces, la gente venía y se le cobraba a la gente para que ella pudiera adivinar su futuro y todo eso. Y cuando Pablo la identifica que está, saca el espíritu, pues se les fue la manera de recibir dinero. Por lo tanto, lo meten a la cárcel y Dios hace el milagro. Ya ustedes recuerdan esa parte. De ahí lo que pasa es que se queda en la región de Tesalónica, y mucha gente empezó a recibir del Señor, empezó a aceptar el mensaje y a aceptar al Señor, incluyendo a algunos líderes de las sinagogas. Entonces algunos se empezaron a molestar, y lo que dice la Biblia es que juntaron a gente de mala vida. O sea, eso significa que se fueron los líderes por los pandilleros y dijeron, vénganse, vamos, ayúdennos para sacar a Pablo y Silas de aquí. Entonces lo corren del área de Tesalónica y se va a Berea. En Berea hay mucha emoción cuando llega Pablo y toda su gente que va con él. Y es interesante porque Berea estaban tan enamorados de la Biblia que cada vez que compartía Pablo o Silas o Lucas o alguno de ellos, dice que revisaban las cosas para ver si estaban ahí. Ellos querían confirmar, estaban apasionados. Entonces empieza a haber una revolución y la gente está diciendo, estos son los que están alborotando el mundo. Entonces traen a todos los pandilleros, toda la gente de mala vida, para tratar de correrlos de Berea. Entonces se van a un lugar llamado Atenas. Entonces en Atenas queda al sur, es la parte sur de Grecia. De hecho, aquí tengo un mapa para que ustedes vean más o menos. Esta es Grecia, acá está Tesalónica, Filipos, acá de Filipos se va a Tesalónica, de ahí se viene hasta Atenas, al sur. ¿Por qué Atenas? Atenas era una ciudad muy importante porque era la capital cultural del mundo.
O sea, esto es importante porque aquellos que les gusta estudiar historia, cosas como eso, la mayoría de todo eso se desprende de Atenas. Entonces él se va a la capital cultural del mundo donde se están metiendo la educación, el pensamiento, por ejemplo, los pensadores, la filosofía. Si ustedes recuerdan Sócrates, a los pies de Sócrates, un hombre llamado Platón, a los pies de Platón, otro hombre llamado Aristóteles, a los pies de Aristóteles, Alejandro Magno. O sea, imagínense la capacidad de pensadores que se está levantando en aquel tiempo. Era la capital de la educación, era prácticamente, si tú querías ir a la universidad, te ibas a Atenas. Porque ahí estaban todos los pensadores, querían asegurar que el mundo aprendiera a razonar. Entonces, el arte era la capital del arte y por eso tú encontrabas la política también. De hecho, la primera vez que se empieza a practicar la democracia fue en Grecia, en Atenas. En Atenas, la primera vez que votan para elegir a sus líderes, no era costumbre eso, era costumbre alguien imponerse, venía un rey y se imponía, pero de pronto ahora están haciendo un estilo de política muy distinto. Entonces imagínense cómo está el mundo. Entonces, aquí tenemos un mapa, una recreación más o menos de cómo sería. Estos son los 3 lugares importantes que tienen que recordar de Atenas. Hay un lugar que se llama el Areópago. El Areópago es básicamente un sector, que es una roca grande. Es todo lo que es. Que le llamaban la colina de Marte o la colina de Aries. Era conocido como la colina de Aries o Marte, porque ahí sobre esto se sentaban los grandes filósofos a razonar todos los pensamientos que estaban surgiendo. Les gustaba pensar, les gustaba razonar. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a llevar a una persona a Jesucristo, tenemos que entender cuál es la posición y la postura, dónde está, qué conoce, qué sabe. Porque tú tienes que empezar donde está su corazón y de ahí llevarlo a donde necesita estar. Porque lo que Dios hace siempre llega a nuestro nivel. Fíjense, Dios del cielo desciende a la tierra y empieza a confrontarnos en el nivel donde estamos nosotros. Para Abraham, por ejemplo, lo que él conocía de muchos dioses, él conocía muchas deidades, de muchas deidades, pero lo que conocía es sacrificio para hacer pactos, para hacer todo eso. Entonces Dios se baja a ese nivel y empieza a enseñarle haciendo pactos con sangre animal, porque eso es lo que conocía. Dios siempre nos baja a su nivel, a nuestro nivel, y luego nos va elevando a su nivel. Y eso es lo importante de todo lo de él. Entonces, los filósofos en esta roca grande, ahorita vamos a ver una imagen de eso, se sentaban para verlo. En la otra parte es el Acrópolis. Regrésate 2 páginas, por favor. El Acrópolis, Acrópolis viene siendo una meseta alta que significa una ciudad en las alturas. Polis en el griego significa pueblo, ciudad, y acro significa altura, pueblo en la altura. Y aquí es de donde se desprenden las deidades de ellos. Ahorita vamos a ver una imagen de la diosa Atena, que es de donde se cree que se tomó el nombre de Atenas. No se sabe si la diosa le ponen el nombre Atena por la ciudad o la ciudad por la diosa. No se sabe, pero es de esta región. Y acá hay algo que se llama el ágora, que viene siendo la plaza o el mercado. Aquí es donde se hacía todo. Este es básicamente como el palacio municipal y el mercado del municipio y las escuelas, todo eso estaba aquí. Entonces, si tú querías saber qué estaba pasando, te ibas aquí. Y había muchos templos, muchos altares y todo eso donde podías ver todos los dioses, los 3,700 dioses que ellos tenían. Porque tenían un Dios para todo.
porque querían estar seguros que tenían de todos. Tenían Dios para la luz, otro para la oscuridad, otro para el amor, otro para el odio, otro para la guerra, otro para la tierra, otro para el cielo. Y para todo tenían, y de hecho, miren, la siguiente, esta es la roca. Aquí en esta roca, yo he estado en una ocasión. Aquí se paró Pablo y arriba se sentaban los filósofos a decir, a ver, cuéntanos tu filosofía. Porque como se hacía antes, se reafirma la historia y la cultura de la historia, de cómo se transmite la historia, viene de los atenienses. Entonces lo que hacían había ciertos grupos selectos que estudiaban y preparaban y aseguraban que la historia que tú contabas no era una historia rara. Querían estar seguros que se estaba transmitiendo la verdad. Eso es lo que ellos hacían. Y aquí se sentaban a juzgar ellos. Y luego aquí vemos un poquito más cómo era, miren, el Acrópolis, el Areópago y aquí la plaza, el mercado, la universidad. Aquí es donde está todo el movimiento del pueblo y puedes ver arriba el templo de la diosa Diana, el Acrópolis, el lugar de la religión que representa básicamente la sabiduría de ellos. Atenas era una ciudad, como dijimos, de muchos dioses. Y aquí está una imagen de lo que podría haber sido la diosa Atena, que representa la sabiduría en aquel tiempo. Le estoy enseñando todo eso porque es importante. Pablo, cuando llega a Atenas, él tenía una alta cultura. Le gustaba leer, le gustaba prepararse, y cuando llega, no llega condenando. Porque miren, a veces para llevar a la gente a Cristo nos convertimos tan religiosos. En lugar de ver el nivel espiritual que tiene la gente, empezamos, no, que imagínate todos estos dioses paganos y todo idolatría, y se van a ir al infierno y se queman. Y entramos en una religiosidad impresionante. O otros que quieren ser cristianos a la escondidita. No, es que no quiero ser imprudente. Y alguien me contaba de aquí que decía que anhelaba tener un encuentro con Dios. No sabía cómo, no sabía que Cristo existía, cómo se hacía, no sabía. Y tenía un chorro de clientes de esta ciudad. Y llega aquí un día, encuentra al Señor Jesús y dice, oye, fulano de tal siempre me visitaba, oye, sutano también, y esa señora, y esto. Y les dice, ¿por qué no me hablaban de Cristo? Yo tenía una necesidad. Y decían, es que no queríamos ser imprudentes, creíamos que estabas en trabajo y todo eso. Y él con una necesidad. Y a veces somos uno de los dos extremos, o súper religiosos, donde formamos una barrera entre nosotros y la persona que necesita escuchar, o de otra manera, no somos ni ejemplo para ellos. ¿Ellos qué saben? Dicen, eres buena persona y se acabó. ¿Cómo van a saber? De hecho, ahorita vamos a leer en Romanos donde dice, o sea, ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les dice? Miren, eso nada más tendrías que decir, pues sí. Entonces, no existe un cristiano a las escondiditas. Vive la vida que tus palabras están diciendo que vives. Es todo. Entonces, de pronto, entre todos los ídolos, Pablo llega a este ídolo. Y había como un pedestal, y aquí en la esquinita tiene una inscripción que dice al Dios desconocido. Y era un pedestal donde tú podías poner una imagen. Y ellos decían, bueno, entre todos los dioses que nosotros hemos creado, a lo mejor nos faltó uno, y por aquello de las dudas que nos haya faltado, vamos a tener este. Y cabe cualquiera que nos haya faltado. Entonces Pablo está viendo todo, admirando, porque tú puedes, aún en esas imágenes, puedes admirar el arte, la capacidad humana de poder crear los detalles. A veces tú vas me ha tocado ir a los templos budistas, por ejemplo, y entrar y ver los detalles en todo lo que hace, y tú dices, wow, ¿cómo Dios dio la capacidad al hombre a crear todo eso? Lo que pasa es que en su ceguera no pueden ver dónde están, pero puedes ver el arte y decir, wow, es lo mismo que pasó con Pablo. Y llega a esto. Miren, Atenas era la cuna de la democracia,
de la filosofía, del teatro y de la historia. Miren, aquí está un ejemplo del teatro. De la Acrópolis ves hacia abajo y lo primero que ves es el teatro. No era un teatro, ahorita no había el Rey León ni nada de eso. Entonces no era ese tipo de teatro, era donde se transmitía oratoria, filosofía, y la gente iba porque quería prepararse, quería educarse. Es una ciudad retadora y la realidad es que muy similar a hoy en día. Aquí vemos esta es una pintura donde está Sócrates con sus alumnos enseñándoles, entre ellos Platón, enseñándoles un poquito la sabiduría. El apóstol Pablo tenía una versatilidad para hablar de Cristo. Hay muchos de nosotros que estamos bien cuadrados, solo sabemos hacerlo de una manera y no hay otra. Pero Pablo podía adaptarse a la situación que él estaba viviendo. Miren, primero entra a una sinagoga, luego se va a un mercado, o sea, a la plaza, y luego se va a hablar con los filósofos. Y en cada uno de los lugares sabía adaptarse al lugar donde estaba y hablarles al nivel donde está y encontrarlos con Dios. Porque nosotros necesitamos ser un puente para que ellos encuentren a Dios. Entonces, ahora sí, ya habiendo dado la introducción de eso, vamos a Hechos 17 y empecemos a leer en el versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. La indignación que habla aquí no es el coraje y ahora la condenación, sino la indignación. Se dio cuenta él que había gente que estaba bien perdida y estaban en una búsqueda, porque si alguien tiene tantos dioses así, está en una búsqueda. Entonces, por eso dice, al ver, entonces se llena de indignación. Miren, la indignación en Dios es muy distinto a la indignación humana. La indignación en Dios, Dios se indigna con la humanidad por su pecado. ¿Y qué hace? Manda a su Hijo Jesucristo a redimirlos. Entonces la acción es muy distinta a la acción que a veces nosotros tomamos en condenación, en humillación a la gente. Muy distinto. Él se indigna por lo que está pasando y ve a Atenas con los ojos de Cristo. Y noten, versículo 17. Iba a la sinagoga para razonar. Digan esa palabra conmigo. Razonar. A ver, escribe la palabra ahí en pantalla. Razonar. Iba a razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza, el ágora pública, con todos los que estuvieran ahí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección. Y ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Ellos no creían en la resurrección. Porque miren, a veces tú dices, es que Jesús es el Salvador. Pues, ¿qué lo hace Salvador? Que murió por ti. Bueno, pues muchos murieron hay muchos líderes mundiales que murieron por su pueblo, todo eso. ¿Y qué lo hace Salvador? Es que al tercer día resucitó. Entonces imagínense cuando tú le agregas resurrección a alguien que muere, dice, espérate, este charlatán háblanos un poco más, eso ya nos suena un poco raro. Y dice, parece que predica de uno de los dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ese es el Areópago, a la roca aquella que ustedes vieron. Lo llevan ahí, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces noten, hay dos tipos de mentalidades. Uno que se llaman estoicos. ¿Quiénes son los estoicos? Son las personas que decían que no tienes que meterle el sentimiento, o sea, no tiene que ir el sentimiento involucrado. Lo que es, punto.
Si te hace feliz, bien. Si no te hace feliz, bien. Lo que es, punto. Y hoy en día tenemos gente que tiene esta mentalidad, estoico. O sea, dicen, es que van a la iglesia porque los emocionaron, lloraron un poquito y ustedes no deben de involucrar. Estoicos. Esos son los estoicos, los que no quieren involucrar el sentimiento, y el sentimiento se involucra en todo. Por eso lloramos, por eso reímos, por eso callamos, por eso brincamos. O sea, porque esa es parte de la naturaleza. Sin embargo, los estoicos decían, solo hay que razonarlo todo. Es todo lo que hay que hacer, porque lo que es. Y luego estaban los otros, los epicúreos. Y los epicúreos decían, el placer es lo supremo. Y eso lo logras con el materialismo. Entre más tengas, y hay que ser feliz. Y hay gente, de hecho, los epicúreos es filosofías a veces que entra a la iglesia, donde de pronto te dicen, Dios todo lo que quiere es que seas feliz. No, Dios lo que quiere es que obedezcas su palabra para que seas pleno. Y cuando seas pleno, serás verdaderamente feliz. Pero no es al revés. Y ellos decían, no, hay que buscar el placer, la felicidad. Eran las dos filosofías. Lo que es, y no, pues busquemos el placer. Y el cristianismo, nada que ver. Está totalmente fuera del radar. ¿Verdad que suena mucho como la idea de hoy en día? La gente está así, o sea, o lo que es, no metas tu emoción. Los otros dicen, no, pues nada, busca ser feliz. Es todo con ser feliz, ya con eso. Y el cristianismo para nada, nadie lo contempla, nadie lo quiere. Y de pronto, con todo esto que tú estás viendo, Pablo se convierte en un puente. Noten el versículo 22. Dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Y antes de leer las palabras que él dio, váyanse a Romanos capítulo 10, versículo 14. Quiero que tengan este pasaje subrayado, que dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? Cuando tú vayas a hablar con alguien que es idólatra, en tu opinión, pues ¿cómo puede él ver otra cosa si no lo conoce? Entonces, tranquilo, cálmate poquito, bájate a la tierra, donde Dios te tiene para que puedas expresar la vida de Jesús a los demás. Dice, si no creen en él. Y luego la segunda pregunta, ¿y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? Y tercero, ¿y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga? Ahí va para aquellos que les gusta ser cristianos a la escondida. Entonces, ¿cómo van a saber si no les dices? Es que mi vida está hablando. Pues también el más pagano que no le gusta mentir, no le gusta robar, le gusta vivir bien, le gusta vivir una vida moral, pues entonces él también. No. La realidad es que yo necesito ser un puente. Y Pablo nunca perdía la oportunidad de hablar de Cristo. Nunca. En ningún lugar vas a encontrar que Pablo dice, no, aquí mejor. Hay lugares donde Dios le dice, no, aquí no vas a compartir, vete al otro lugar, allá quiero que compartas. Porque tenía algo preparado. Entonces no compartí en ese lugar porque Dios lo mandaba a otro lugar, no porque Dios no quería que hablara. Dios nos tiene aquí. Entonces Dios quiere que nosotros sirvamos de puente. Regresemos a Hechos 17, versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió la siguiente palabra. Noten, está hablando con los picudos de la filosofía, con los meros. Imagínense, wow, estudiantes de Sócrates, ahí están, los meros picudos. Y con ellos, fíjense, no se estremece, dice, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. A este Dios a que ustedes rinden culto sin conocer, de ese les quiero hablar. Ahora imagínense, no venía a decir, ¿saben que la idolatría es pecado?
No llegó así Pablo. Dice, wow, qué impresionante artistas tienen aquí. Me di cuenta que son religiosos, que buscan de Dios. O sea, no tendrían tantas deidades si no estarían buscando la verdad. Pero encontré uno que dice el Dios desconocido. Pues quiero decirles que yo lo conozco y quiero presentárselos. Imagínense los oídos de aquellos filósofos en ese momento. Caray, ¿cómo que él conoce al Dios desconocido? Entonces empieza a hablarles en el versículo 24 y les da el mensaje. Noten, lo que hace él es se conecta con ellos. Lo segundo es conversa con ellos. Y lo tercero es cuestiona. Empieza a sacar preguntas porque a ellos les gusta razonar. Es importante cuando tú hables con alguien, hagas preguntas para que sepas en qué nivel está, dónde está y puedas compartirle la vida de Jesús. Porque eso es usar tacto, no taco, tacto. Porque algunos quieren usar tacos. Pero usó tacto. Yo en una ocasión llegué con una persona y entro a una tienda de distintas cosas y me ve la persona y dice, pastor, qué vergüenza que me ve aquí. Yo digo, ¿por qué? Dice, porque mira lo que se vende y lo que más se vende aquí son estos, son amuletos de ciertas figuras y ciertas cosas que la gente viene. Yo dije, ¿y qué tiene? ¿Qué no has leído Hechos capítulo 17? Pablo no se escandalizó. Pablo sintió un celo interno por alguien que quería escuchar de Dios y nunca habían escuchado. Por primera vez tienen a Pablo ahí la oportunidad de escuchar y usa un tacto para tocar el corazón y se convierte en un puente en eso, porque él entendió la cultura de ellos. Les habló de Cristo a ellos. Y los resultados los da Dios, no son tuyos. Tú solo da la palabra toma vida, cobra vida en ellos. Y aquella semilla que eventualmente tú diste en el corazón parece que no dio resultado, pero el Espíritu Santo se encarga de esa semilla. Tú solo das. Entonces Él se convierte en un puente para alcanzarlos. Y en ese puente el mensaje lo da en el versículo 24 y no voy a leer todos los pasajes, pero les voy a dar los 5 pasos. Número 1, versículo 24. Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Lo primero que dice es Dios creó todo. Y yo sé que hay muchos que te van a decir, bueno, es que la ciencia dice lo contrario. Bueno, ¿dónde dice lo contrario? Haz la pregunta. ¿Dónde dice lo contrario? ¿Por qué dice lo contrario? A ver, ¿dónde tú has determinado eso? Dios hizo todo. Yo he estado dando unas respuestas a preguntas en mi Instagram y a veces la pregunta que hacen es que el Big Bang es donde comienza todo. Ok, vamos a suponer que el Big Bang comienza todo. ¿Y qué empezó antes del Big Bang? Dice nada. Bueno, espérate. Si me dices que la ciencia te dice todo, la ciencia dice, de acuerdo a las leyes, que nada puede surgir de la nada. Por lo tanto, o sí o no. Y dice, no, sí. Ok, entonces, ¿qué hubo antes del Big Bang? Pues no sé. Ok, lo que tú no sabes, yo sí lo sé. Y vamos a empezar por ahí. Después hablaremos del Big Bang, pero porque yo no vengo del mono. Nada más me he visto mi mono cuando puedo, pero no soy mono, ¿no? Pero en fin, hay una manera. Dios creó todo. La segunda cosa, versículo 25. Y las manos humanas no pueden servirle porque no tienen ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento y satisface cada necesidad. Es que Dios todo lo puede. Todo mundo tiene una necesidad. Cuando no son sus hijos, va a ser un pariente, o a lo mejor son tus padres, a lo mejor es un vecino, es alguien que conoces. Todo mundo tiene alguna necesidad. Y él empieza diciendo, mira, Dios hizo todo y lo puede hacer todo. Porque miren, déjenme recordarles, lo que para el hombre es imposible,
Para Dios todo es posible. Y luego el versículo 26 dice, la última parte: de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Dios tiene un plan para ti. Imagínate, Dios hizo todo, Dios puede todo, y ese Dios que hizo todo y puede todo, te ama y tiene un plan para ti. ¡Wow! A ver, cuéntame un poquito más de eso. Luego, la cuarta cosa que Él les dice, versículo 27, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas. Noten, dice, puede ser así. A veces tú estás buscando a Dios, ni sabes por dónde, pero cuando lo buscas de corazón, eventualmente lo vas a encontrar. A tientas, dice, pero lo encontrarán. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, Dios está cerca. ¿Dios está ¿dónde? Hizo todo, puede todo, te ama y tiene un propósito para ti, y aparte está al alcance tuyo. Imagínense, los filósofos están sentados escuchando todo eso y hablando Él también de la resurrección de Jesucristo. La quinta cosa, en el versículo 30, dice: manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Noten que lo último que habló fue el arrepentimiento. Primero habló de un Dios creador, un Dios que todo lo puede, un Dios que te ama y tiene un plan para ti, un Dios que está cerca, al alcance tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron ellos las imágenes? Porque por allá debe de estar un Dios de la luz y pues voy a hacer una imagen para representar ese Dios que está por allá. Y Él está diciendo: espérate, el Dios desconocido, déjame presentártelo. No está por allá, aquí está. Anhela estar en tu corazón, anhela transformar tu vida, pero ahora lo que requiere es arrepentimiento, que des vuelta de lo que estabas haciendo a lo que Él anhela que tú hagas. Y noten la respuesta de ellos, versículo 32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, o sea, hubo rechazo. Pero otros dijeron: queremos oír más de este tema. O sea, hubo curiosidad. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, uno de los que estaba sentado ahí juzgando a Pablo. Después de escuchar todo, Dios es Dios, me ama, está cerca, y todo lo que quiere es que yo me voltee a Él y diga: te necesito, Señor. ¡Wow! Y fueron transformados multitudes en aquel tiempo. Ahora, ¿cómo compartes tú el Evangelio? ¿Con tu vida? No, el Evangelio se comparte con palabras y se vive con la vida. Yo soy el testimonio vivo del Evangelio que yo comparto. Tiene que concordar una con otra. Pero ¿cómo compartes al Señor? Y el Señor dice: ¿sabes qué? Tú te tienes que convertir en un puente a tanta gente que necesita del Señor. Por eso en 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 al 24 dice: para algunos va a ser locura lo que estamos diciendo. Va a ser locura lo que estamos tratando de enseñarles. Pero la realidad es que esto es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos que convertirnos en un puente para que Tijuana conozca quién es el Señor. Ahorita la gente está viviendo con temor. No sabe si debemos estar haciendo esto. No saben qué va a suceder. No saben qué va a pasar con la economía. No saben. Hay mucho temor en la gente. Y tú en tus manos tienes la respuesta que se llama Jesucristo. Pero o te has convertido en demasiado religioso y eres una barrera para que ellos escuchen, o te has convertido en un creyente a la escondida y ni saben que eres creyente. Pablo nunca escondió, llegó a decir: Cristo es el Señor. Pero primero veía dónde estaban.
Ya cuando sabía dónde estaban, sabía dónde empezar. Y Dios te está llamando a ti a ser un portador, un embajador del reino de los cielos. Señor Jesús, tenemos que dejar de ser cristianos de comodidad, de llenar bancas. Esta pandemia sacudió a la iglesia cristiana, que ya estaba cómoda en sus cuatro paredes, y ahora nos estás retando, Señor, a ir y convertirnos en puente entre aquellos que necesitan de ti, que puedan saber que tú eres Dios, que todo lo puedes, que los amas y tienes un plan para ellos, y que todo lo que necesitan, porque estás cerca, necesitan voltear a verte a ti. Y tu palabra dice: el que viene a mí no lo echo fuera. Señor, haznos verdaderos embajadores de tu reino, donde quiera que vayamos. Y si algunos nos van a rechazar, pero otros querrán saber más. Pero hay otros que se convertirán a ti y tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración. A lo mejor tú estás aquí o me estás viendo en pantalla y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador. Quiero que hoy tengas esa oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es una oración sencilla. No hay que hacer una procesión, no hay que hacer algo litúrgico, no, nada. La Biblia dice que es creer en tu corazón, es confesar que Él es el Señor, que Él vino, que Él dio su vida. Dice: si tú crees en Él, en su nombre, te da el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Juan capítulo 1. Y esa oportunidad te la quiero dar hoy a ti. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Aquí donde están ustedes, cierren sus ojos y digan esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón para que tú seas mi Señor y Salvador, para que reines en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, la Biblia dice que hoy tu vida es trasladada de las tinieblas a la luz. Hoy empieza un cambio grande en tu vida. Si tú hiciste esa oración y me estás viendo en pantalla, escribe ahí, por favor, acepto. Escríbelo para poder enviarte material. Si tú estás aquí, hiciste la oración por primera vez, nunca habías hecho una oración así, levanta tu mano ahí donde estás, para poder reconocerte y poder enviarte el material necesario para que puedas crecer. El compromiso que has hecho no es con nosotros. El compromiso, déjame decirte, esto te va a emocionar, lo acabas de hacer con el Creador del universo. ¡Wow! Entonces solo escribe ahí acepto, e inmediatamente te va a llegar una información y un libro que escribimos para que tú puedas crecer en el Señor y entender cuáles son los primeros pasos. Ya estamos terminando. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Lo estamos haciendo distinto. No va a haber una canasta que se pasa. Estamos creyendo en la fidelidad de cada quien. La Biblia dice que nosotros adoramos al Señor honrándolo. Cuando lo adoramos, honramos. Y dice la Biblia: honra al Señor con tus bienes. Es parte de nuestra adoración. Cuando tú lo haces, el mensaje puede seguir. Ustedes, en todos estos días, hemos dado despensas como nunca. Hemos podido llegar y el Evangelio ha llegado a mucha gente que ha recibido al Señor en este tiempo. Ustedes han sembrado en eso y ustedes recibirán la recompensa en el cielo. Alguien sembró un día para que ustedes pudieran estar sentados en esas sillas, y ahora nos toca a nosotros sembrar para la siguiente generación. Entonces, cuando tú des, lo vas a dar en la salida. Van a estar personas con canastas, ahí lo puedes depositar en tu salida. Esa es la manera en que lo vamos a hacer. También están las redes donde tú puedes hacerlo en línea, o el depósito, o traerlo a la oficina. Todo continuará de esa manera. Estamos sabiendo que ustedes van a seguir siendo fieles, y nosotros ser los fieles administradores para que el mensaje del Evangelio pueda seguir llegando. Déjenme orar por los diezmos y ofrendas. Si tú estás ahí con tu familia,
Júntense. Y con tus hijos vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Señor Jesús, nosotros te entregamos los diezmos y ofrendas en obediencia a ti. Y sabemos que tu palabra dice que tú abrirías las ventanas del cielo y derramarías bendición sobreabundante. Por lo tanto, recíbelo como adoración de mi corazón a tu corazón, en el nombre de Jesús. Que esto sea mi adoración, Señor, a ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga.